Lo más importante que tiene esta reforma es un cambio en la estrategia de lucha contra la evasión, porque sabemos que los colombianos no están dispuestos a pagar más impuestos si no se empieza por controlar la evasión. Y hay que reconocer que hay que hacer un vuelco, un giro de 180 grados en la forma como enfrentamos el problema de la evasión. ¿Cómo se hace esto? Identificando cuáles son las prácticas más frecuentes que utilizan los evasores. Por ejemplo, sabemos que se evade muchísimo a través de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces esta reforma tiene un cambio muy profundo en la forma como operan las entidades sin ánimo de lucro y sobre todo su relación con la DIAN. Hoy la DIAN es un actor muy pasivo frente a las entidades sin ánimo de lucro porque simplemente es notificado de las decisiones de las entidades sin ánimo de lucro. Ahora la DIAN va a jugar un papel mucho más activo donde va a decidir si una entidad sí está haciendo o no una función meritoria y va a controlar las entidades sin ánimo de lucro para que no contraten con parientes, para que no repartan excedentes, para que publiquen toda la información y que la ciudadanía nos permita hacer ese control. Otra de las decisiones que trae esta reforma tributaria es pionera en nuestro país, es algo que nunca se había hecho, penalizar la evasión, convertirla en un delito que tiene penas privativas de la libertad, es decir, cárcel, hasta de 9 años, dependiendo del monto de la evasión. Otra de las medidas que se utiliza es que tengamos para propósitos fiscales, no para el día a día. Todos podemos seguir utilizando todo el efectivo que necesitemos, pero para propósitos fiscales, es decir, para poder documentar un costo a la hora de declarar, se pone un tope de 3 millones de pesos por transacción en efectivo, es decir, no se reconocen pagos de más de 3 millones de pesos que se hayan hecho en efectivo como gastos deducibles fiscalmente hablando. ¿Eso qué significa? Que la persona que hace un gasto y que lo quiere deducir en su declaración de renta tiene que dejar una trazabilidad, tiene que mostrar cómo hizo el pago y que se pueda documentar ese pago. Eso es fundamental, esa es la forma más efectiva de lucha contra la evasión en el mundo hoy en día, asegurar que las transacciones tienen trazabilidad. Y también lucha contra la evasión de IVA. Hay muchas empresas que deberían pagar IVA que no lo están cobrando o que, peor aún, si lo cobran, no se lo pagan a la DIAN. Eso lo vamos a resolver con la factura electrónica. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que llega el cliente y le expiden su factura, en ese mismo instante, en tiempo real, la DIAN está siendo informada sobre esa transacción. Eso se debe volver, con el paso de los años, en algo que existe en todos los establecimientos comerciales de Colombia. Entonces, lucha contra la evasión es lo más importante y es lo que más recursos genera de esta reforma tributaria. También hay que destacar que esta reforma mantuvo los niveles de tributación de los asalariados. No se aumentaron las tarifas ni la base, es decir, quienes hoy tienen la obligación de declarar, que son los colombianos cuyos ingresos son de 1.400 VTs, algo así como 3,5 millones de pesos al mes, seguirán siendo quienes tienen la obligación de declarar impuestos. Eso no se modificó y la tabla de tarifas de impuesto de renta para los asalariados tampoco sufrió modificaciones. Eso sí, para personas de ingresos altos se puso un tope sobre las deducciones, las rentas exentas. Ese tope es de 150 millones de pesos. Eso que va a permitir que las personas de altos niveles de remuneración no van a poder deducir sino hasta 150 millones de pesos, con lo cual vamos a tener un poco más de progresividad en la tributación en Colombia. Y por último, esta reforma busca también que el aparato productivo colombiano sea más competitivo, que se creen más empresas, que haya más crecimiento de los negocios en Colombia, que haya más generación de empleo, que haya más inversión, y para eso pues se plantea una reducción del impuesto de renta que pagan las empresas. Hay que reconocer que con esta reforma ya se da por terminado el impuesto a la riqueza. La última cuota se recaudará el próximo año 2017. A las empresas también se les ha beneficiado en estos últimos años con la reducción de los parafiscales y este es un esfuerzo adicional de reducción del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque necesitamos un sector productivo
pues que sea muy pujante, muy dinámico, y eso requiere que haya competitividad. En el mundo entero están bajando los impuestos de renta a las empresas, y eso, pues si Colombia no lo hace, nos va a dejar por fuera, y no podemos darnos ese lujo, porque necesitamos esa creación de empleos y de empresas en nuestro país. ¿De cuánto a cuánto se rebaja la renta a las empresas? Se hace gradualmente, pero va a llegar en el 2019 a una tarifa única del 33%. Ministro, aquí algunos congresistas del Centro Democrático denunciaron que el gobierno había ofrecido o había anunciado una adición presupuestal para el año entrante para conseguir apoyo político a esta reforma. ¿Qué le responde usted? No, la adición presupuestal es algo que se requiere, es indispensable, sobre eso no hay ninguna duda. Necesitamos reforzar unos presupuestos de sectores que hoy en día pues requieren unos recursos adicionales, por ejemplo la salud. Hay un punto del IVA que va para la educación y salud, se los tenemos que dar ya desde el año entrante, sobre todo para mejorar la calidad de la salud en Colombia y también para que tengamos más oportunidades de dar créditos por cuenta del ICETEX, para que más colombianos puedan pasar de la educación media a la educación universitaria. Hoy las familias colombianas con hijos que están en edades ya de terminar la educación media enfrentan un dilema muy fuerte y muy duro, que realmente genera muchas tensiones al interior de las familias, y es cuál de los hijos va a la universidad, porque no hay plata sino para uno cuando normalmente hay 3 hijos. Entonces, con esto del IVA que vamos a poder utilizar para la educación, queremos que las familias colombianas, pues que hoy ya tienen las oportunidades de la educación pública gratuita, ha mejorado mucho la cobertura de educación primaria, de educación secundaria, puedan dar ese paso de que todos los hijos vayan a la educación universitaria, puede ser también la educación técnica o tecnológica. Entonces, para eso es que necesitamos hacer esa adición presupuestal. Esa es la razón. ¿De cuánto? No, todavía es prematuro decirlo, dependerá pues finalmente del recaudo estimado definitivo de lo que se apruebe en las plenarias, pero naturalmente tenemos que reforzar los presupuestos y yo voy a mencionar los más importantes: de salud, de educación, de familias en acción, y necesitamos reforzar el presupuesto para los subsidios eléctricos en nuestro país. Por eso esos recursos son necesarios esencialmente para la política social. Esta adición es 100% para la política social. Ministro, con esta reforma tributaria, ¿cuánto se debe compensar el incremento del salario mínimo? Porque esa es una discusión que tienen los trabajadores. Yo no voy a entrar. ¿Y cuánto, ministro, va a afectar esta reforma cuando comience a aplicarse a partir del 1 de enero en el costo de vida? Bueno, ¿Cuánto nos va a costar? Lo primero que hay que decir es que esta reforma va a recaudar cerca de 6.2 billones de pesos. Pusimos ya por las cuentas de Twitter el cuadro con el recaudo, haciendo la comparación de lo que se había estimado originalmente en el proyecto de ley que se presentó a consideración del Congreso, que era una cifra del orden de 7 billones de pesos, y el recaudo que se disminuye porque obviamente se perdieron los ingresos asociados a el impuesto a las bebidas azucaradas y el no aumento del impuesto a los asalariados. Esos son factores que redujeron los ingresos esperados con la reforma. El cuadro lo detalla. Hay otros elementos que también reducen ingresos, por ejemplo, el no estar cobrando IVA a las loterías, que fue una decisión que se tomó, el haber permitido que el IVA a la vivienda nueva tenga una gradualidad, que no entre en el 2017, porque hay muchos contratos que ya se firmaron o promesas de compra-venta que ya se firmaron, entonces dimos un año de gracia. En fin, se tomaron una serie de medidas que disminuyen el recaudo frente a lo que se había estimado en el proyecto de ley. Con respecto a los precios y con respecto al salario mínimo, yo no me voy a pronunciar sobre el salario mínimo todavía, porque apenas comienzan las conversaciones. Nosotros no hemos tenido el diálogo que normalmente tenemos conjuntamente con el señor presidente de la República y la ministra de Trabajo para definir y acordar la posición de gobierno. Hay tiempo para eso, vamos a analizar, digamos, todas las variables y, como siempre, el gobierno trata de buscar una solución concertada al aumento del salario mínimo. Y en materia de inflación, no hay nada que preocuparnos. La reforma tributaria no produce inflación. La inflación es un fenómeno permanente. El Banco de la República lo ha dicho. Aquí no hay un efecto permanente sobre la inflación. Y algo muy importante para los colombianos: realmente lo que generaría más inflación es no hacer la reforma tributaria. Y quiero explicar por qué.
Si no hacemos la reforma tributaria, Colombia perdería la calificación triple B que tiene hoy en día. Esa calificación es lo que nos permite atraer inversión. Si tenemos una menor calificación, van a llegar menos inversiones a Colombia, van a llegar menos dólares y subiría el valor del dólar, la tasa de cambio. Eso sí generaría presiones inflacionarias. Si el dólar, al no hacer la reforma tributaria, sube de 3.000 pesos a un nivel más alto, producto de la menor calificación, pues eso sí generaría problemas inflacionarios. Destaco ante ustedes, por primera vez a los medios de comunicación, el dato de la inflación de los 12 meses terminados en noviembre, 5.96%. Ya superamos esa barrera del 6%, ya estamos por debajo del 6%. La inflación en los 11 meses de este año, de enero a noviembre, va en 5.35%. O sea que es muy posible que la inflación cierre el año en niveles cercanos al 5.5%. Esto ya es acercarnos muy rápidamente al 4%, que es la meta. De manera que la inflación ha bajado rápidamente. Esa es la mejor noticia para los colombianos, la mejor noticia para el bolsillo de todos los colombianos. La inflación 5.96%. Recordemos que en julio estuvo en 9% como consecuencia del paro camionero. De manera que vamos bien, la inflación va bajando y la reforma tributaria no va a ser obstáculo para que la inflación siga bajando. Ministro, ¿cómo van a hacer con esas más de 500 proposiciones que se presentaron? Y finalmente, ¿cuándo esperan que la reforma sea aprobada por ambas cámaras, por las plenarias? En principio, esperamos que se pueda empezar el debate en las plenarias el jueves 15 de diciembre. Jueves 15 de diciembre para tener por lo menos 2 días de debate y después seguramente tendremos que venir a la conciliación en la siguiente semana. Pero en cuanto a las 500 o más proposiciones, pues se comenzarán a depurar, a analizar, a incorporar aquellas que se encuentren meritorias en el texto que será sometido a los ponentes, por los ponentes para el segundo debate en las plenarias. Ese ejercicio comienza a partir de mañana a las 8 de la mañana.